día acontece que hay dos profesores míos muy queridos en el público y además hay un compañero de beca de psiquiatría y muchos amigos en el público. Entonces yo me esmeré y en esta ocasión traté de dar lo mejor de mí en esta presentación. En principio iba a referirme a una panorámica de los trastornos de personalidad en general, pero después decidí cambiar un poquito el título y referirme al trastorno borderline y incluir la experiencia del terapeuta, la vivencia del terapeuta en la ponencia. Así que este es el nuevo título de la presentación. Y quiero decir que hay muchas conversaciones con mis profesores y con amigos involucrados en el material que les voy a compartir. El análisis existencial es un enfoque terapéutico que busca encontrar la aprobación interna a la vida de uno tal como ha sucedido. Y en ese sentido hay una imaginería que consiste en estar en el hecho de muerte de uno y contemplar la vida de uno y preguntarse ¿acaso esta vida tal como que fue valió la pena vivirla? Con sus penas, con sus alegrías. Y en el contexto del paciente borderline, creo que es una pregunta muy relevante. ¿Cómo se puede construir aprobación interna en el contexto de una biografía difícil, como la que suele ser la de los pacientes borderline? Entonces, se habla de plenitud existencial y aquí quiero aclarar una diferencia entre bienestar y plenitud. En este caso, la plenitud está usada en el sentido de totalidad y se intenciona plantear la pregunta de consentimiento existencial a la totalidad de la vida. Por lo tanto, plenitud existencial no necesariamente está formulado desde el punto de vista del bienestar, sino que consiste en construir un sí a la vida, incluyendo los dolores, las vicisitudes y alegrías en su totalidad. Entonces, tal decía la vida algo agradable, más o menos fácil, pero puede ser difícil dar el sí a la vida, incluyendo lo doloroso, lo desagradable. Y aquí está la misma diapositiva que mostró Gabriel esta mañana con las 4 motivaciones fundamentales, pero aquí podemos ver el origen heideggeriano y también Binswanger pone este origen y a la vez se basa en el método de búsqueda de sentido de Frank. Esta tabla trata de ser integrativa en ese sentido. Entonces, las 4 motivaciones fundamentales tienen 4 preguntas. La primera se refiere al mundo de los hechos, al mundo de las cosas, y como pregunta existencial, y esto lo pueden usar en una psicoterapia, variaciones de esta pregunta: si todo aquello en lo que confío desaparece, entonces ¿qué me sostiene? En el mundo de las relaciones y los valores, segunda motivación fundamental, muy personalmente, ¿cómo es eso de estar vivo para mí? En este sentido, tener relaciones cercanas, tener amigos, influye positivamente en cómo es estar vivo para mí, y generalmente si el mundo relacional está afectado, entonces la segunda motivación fundamental se afecta. Y la tercera motivación fundamental requiere que la persona sepa quién es. ¿Qué haría con mi vida si yo fuese totalmente libre?
entonces tiene que ver con preguntarse cómo ejerzo mi libertad. Y para ejercer mi libertad es importante conocerme a mí mismo. Enseguida está la cuarta motivación fundamental, que es la del sentido. Entonces, ¿puede un paciente limítrofe tener problemas en primera motivación fundamental, para decir, no sentir sostén en su vida, una realidad que no sostiene? Sí, puede tener problemas en la segunda motivación fundamental, en las relaciones. Sí, puede tener. ¿Sabe el limítrofe quién es? Usualmente tiene problemas para responder esa pregunta, y también puede tener dificultades para encontrarle sentido a su vida. Sin embargo, pudiendo estar las cuatro motivaciones fundamentales afectadas, generalmente el paciente limítrofe sufre en el mundo de las relaciones y sufre en cuanto a encontrarse a sí mismo, Entonces, estas mismas cuatro motivaciones fundamentales las podemos representar como un proceso, que esto se llama análisis existencial personal en el enfoque integrable. Y la primera motivación está aquí en el número 1, el mundo de los hechos. En el número 1, no se alcanza a ver ahí el puntero, está por ahí, el mundo de los hechos, ¿ya? Y en una situación existencial, el número 2 ilustra la emoción primaria, que es la primera emoción que la persona siente en la situación. Y después hay un encuentro dialógico con otra persona, ¿ya? Y en ese encuentro dialógico, en el número 3, ocurren tres territorios: comprenderme a mí mismo, comprender al otro, y hay un tercer territorio no comprendido. Al cumplirse la comprensión del mismo y la comprensión del otro, a lo que se llega es a lo que en el enfoque se llama el sentimiento integral. Ahora, este es un encuentro dialógico entre dos personas, por ejemplo, una persona que es el paciente, y un encuentro con un otro significativo en el mundo del paciente, pero es un encuentro con otra persona, y este encuentro dialógico a su vez dialoga con el mundo, con la sociedad, y aquí tenemos cómo surge la conciencia moral, a la cual se refirió Gabriel en la mañana, y que surge a partir de la empatía. En cambio, las reglas superioicas son reglas sociales generales que regulan el comportamiento de grandes grupos de personas y son acuerdos sociales. Pero la conciencia moral tiene su origen en la empatía y el encuentro con otros. Entonces, la base de la conciencia moral es no hacer al otro lo que no me gustaría que me hagan a mí. El resto del proceso del AEP es la segunda mitad de este triángulo, que básicamente son procesos cognitivos y que finalmente culminan en la acción. Entonces vemos que entre la emoción primaria y la acción ocurren unos pasos muy importantes de dar para poder construir una decisión verdaderamente genuina. Entonces, ¿cómo es la intencionalidad de relación en el borderline? La intencionalidad primaria del borderline en el contacto es preservar un boceto laboriosamente construido del self. Aquí vemos que no sabe bien quién es, y la identidad que intenta forjar en el encuentro le cuesta forjarla. Eso es lo primero que aparece en un encuentro dialógico con un borderline. Este empeño surge en parte desde un instinto de supervivencia, ya profundizaremos en eso más adelante. La manera en que mantiene el gozo a menudo se conserva digna desde un punto de vista estético. Si uno conoce la biografía del borderline,
y conoce cuánto le cuesta forjar este esposo, entonces se ve una dignidad en la manera en que construye esta identidad, que aunque es frágil, hay que reconocer que al borderline le ha costado mucho forjarla. ¿Ya? El sufrimiento en el borderline no es solamente intrapsíquico, sino que también relacional. Entonces, voy a hacer un comentario acerca de la generación actual de pacientes limítrofes en la sociedad postmoderna. Este es solo un punto de vista cuando uno es fenomenólogo y está seguro de algo a continuación, es bueno dudarlo. Así que cuando salgan de esta ponencia pueden poner en duda todo lo que voy a decir ahora. Está tomado de lo que ha sucedido en la sociedad norteamericana y en realidad yo les quiero convidar este material porque en Chile se está comenzando a ver algo de eso, entonces por eso me animé a incluir esta sección. ¿Ya? En nuestra sociedad actual hay una desensibilización del cuerpo y relacionada con la retención traumatógena de la respiración en fase inspiratoria. Al tiro voy a explicar eso. Y una alta frecuencia de trastornos de angustia, y esto coexiste con la globalización de las comunicaciones. Entonces, ¿a qué se refiere? Que el niño pequeño siente angustia, y cuando uno siente angustia, inspira y hace así. Y entonces, para poder exhalar, necesito poder entregarme a una relación. Y para poder exhalar y reposar en los brazos del otro, debe ser otro ser humano. No me sirve una relación mediatizada por medios tecnológicos, en donde el otro está a gran distancia. ¿Ya? Entonces puede haber una cierta profundidad relacional a través de los medios tecnológicos, pero el problema es que el niño pequeño se queda en fase inspiratoria y no puede entregarse a los brazos de un otro, porque el otro, no hay un otro que esté ahí dedicado a él cuando es un niño pequeño. Y en esto vamos ahora a profundizar. Y cuando el niño ve que en realidad los adultos que hay en casa están dedicados a otras cosas, entonces va al computador para encontrarse con sus compañeros en busca de este abrazo, pero lo que encuentra en el computador no le es suficiente para poder entregarse a los brazos de un otro. Enseguida, esta sociedad podría considerarse como narcisista, y en ese sentido el éxito es algo importante. El éxito depende de una meta, reduce al ser humano a su valor de uso, y la ética es utilitaria o instrumentalizadora de las relaciones humanas. Siendo así, vamos a llevar este ejemplo al extremo ahora y nos vamos a imaginar una familia donde los dos padres son narcisistas. El padre y la madre se dedican cada uno a sus propias metas narcisistas. No hay tiempo para dedicarse cercanamente a su hijo. Las relaciones se establecen desde un valor instrumental muy importante. Está prohibido contactarse con el cuerpo por lo mismo. Hay una búsqueda compulsiva del éxito. Y aquí quiero mencionar al pasar el trastorno de personalidad existencial que subyuga todos los demás valores humanos al éxito, y se puede representar como que el narcisista está en una relación con el poder, quiere cada vez más poder, y el trastorno paraexistencial podría representar el momento en el que el narcisista vende su alma a cambio de más poder, lo cual empeora su pronóstico. El fracaso es castigado con el abandono afectivo, entonces se da la situación de que el hijo de un dios no puede cometer errores, pero estos dioses narcisistas a su vez no apoyan a su hijo en
sus propios intereses. Ahí la palabra Dios debería ir por minúscula. Y esta situación de la sociedad narcisista ha sido a su vez apoyada y exacerbada por la expresión que tuvo la tercera fuerza o el enfoque humanista, en particular en Estados Unidos. ¿Ya? A mí el enfoque humanista me gusta, pero la manera en que se expresó en Estados Unidos y finalmente lo que sucedió no fue tan bueno desde el punto de vista que estamos exponiendo ahora. Hay un concepto de autorregulación organística que es algo así como la sabiduría del organismo biológico acumulada a lo largo de la evolución. Y esto fue inventado por un señor Goldstein, que en el campo de batalla observó que algunos pacientes muy malheridos igualmente se sanaban, y entonces había algo en el organismo que permitía la sanación independientemente de la intervención médica o independientemente del pronóstico. Ahora, este autor era evolucionista y no se hizo la pregunta de qué pasa con aquellas personas cuya autorregulación organística no le funciona tan bien. Y es el caso de los pacientes con trastorno borderline, y haciendo la metáfora del campo de batalla, serían los pacientes o las personas que posiblemente perecerían debido a que no tienen la autorregulación organística funcionando tan bien. Y desde el punto de vista evolucionista eso no sería un gran problema porque se salvarían los más altos. Pero en el contexto de hacerle psicoterapia a un paciente borderline, en realidad es relevante preguntarnos qué pasa si la autorregulación organística no funciona tan bien. Entonces, existiendo la autorregulación organística en la sociedad norteamericana, el niño pequeño es dejado a su suerte por sus padres narcisistas en manos de su propia autorregulación organística. Entonces, no hay ni diada ni triada, sino que dejan al niño abandonado. Entonces hay un énfasis en la creatividad y autonomía de los individuos, y según este paradigma, la autorrealización está impedida por la represión de las emociones. Por lo tanto, en este contexto, el deber de la psicoterapia sería fomentar la expresión de las emociones, sean cuales sean. Pero el sufrimiento del paciente borderline es mucho más complejo. Sucede que está esta sociedad exitista, la prohibición del fracaso y la desconexión del cuerpo como contexto social para la descripción que vamos a hacer. Y enseguida está el borderline en la sociedad narcisista. Entonces, en este caso, dada su biografía y dadas las predisposiciones biológicas que tiene, no es solamente ambiente, sino que ambiente y factores biológicos, en el borderline hay un temor a ser avasallado por el otro o ser abandonado por el otro. ¿Ya? Hay una herida en la frontera de contacto con el otro y es particularmente sensible a la interacción con un narcisista. En general, cuando el otro se comporta narcisistamente con el limítrofe es un experto en fracasar, ¿ya? Y además sufre en la interacción narcisista. Entonces, en este contexto y en relación con los contenidos anteriormente señalados, la vida del borderline puede ser concebida como una colección de fracasos y puede tener fracasos laborales y académicos o fracasos en la estabilidad de las relaciones afectivas cercanas. Y teniendo una vida así, entonces hay una predisposición hacia la huida a paraísos artificiales, como pueden ser las adicciones,
y muchos otros paraísos artificiales. Entonces, en este contexto, en la soledad, el cortarse el propio cuerpo significa la autolesión hecha carne, y en el contexto de que está prohibido sentirse el cuerpo, cortarse el cuerpo aparece como una forma de verificar que uno existe y tiene un cuerpo, y además produce alivio en el sentido de que en ese rato puede sentirse a sí mismo. A la vez, en este contexto social, hay como una tendencia de los individuos a vivir solo para conocerse a sí mismos, pero a la vez a los pacientes borderline eso les cuesta. Y entonces lo intentan y frecuentemente aparece una conducta autolesiva. Entonces, este fue un comentario desde el punto de vista de la sociedad. Ahora veamos algunos de los criterios del DSM visto desde el punto de vista de la vivencia del paciente y del terapeuta. Entonces, primero vamos a referirnos a las perturbaciones en las relaciones, segunda motivación fundamental. Y se ve que en el borderline las relaciones son inestables e intensas. Entonces, aquí vamos a mostrar unas preguntas dirigidas al terapeuta desde el punto de vista de la cercanía. Entonces, aquí voy a tratar de acercarme al paciente. La primera pregunta es, ¿qué es la psicoterapia del borderline terapéutica para el terapeuta narcisista? A lo mejor, si la terapia fracasa, al terapeuta narcisista le podría hacer bien para desarrollar un poco de humildad, y uno podría anticipar en esto de hacer fracasar la terapia, el paciente borderline está viviendo el vínculo sea de naturaleza humana, que haya un encuentro humano con el terapeuta, y vincularse humanamente. Al narcisista le cuesta, porque el narcisista intenta transformar al otro en algo utilitario. Entonces, como al narcisista le cuesta eso, el borderline lo detecta, y puede haber un mensaje en esto de hacer fracasar la terapia. ¿Ya? Ahora, esta mirada que yo he estado mostrando muy amigable hacia el paciente borderline, ¿es acaso esta mirada demasiado confluente con el paciente borderline? ¿Y tiene acaso el autor de esta charla, el doctor Gengler, rasgos narcisistas o limítrofes? Esa es una pregunta que el terapeuta debe hacerse. En mi caso, yo tengo algunos rasgos orales, y eso hace que yo me desespere mucho a la hora de tratar de rescatar a alguien cuando alguien sufre mucho. Y esos rasgos son frecuentes en las personas que eligen profesiones que están dedicadas a ayudar a otros. También pasa que como soy un discapacitado, el hecho de luchar por mi inclusión en la sociedad se parece mucho al sentimiento del limítrofe que siente que es raro y distinto que los demás. Ahora, yo me considero una persona exitosa y agradecida de la vida, pero puedo decirles que en mi biografía pasé susto, ¿ya? En algún momento realmente, más de alguna vez pensé que no me iba a resultar. Entonces puedo empatizar mucho con ese sentimiento que está en el sufrimiento del borderline. Y otra cosa que descubrí es que el éxito es insaciable. Siempre el éxito quiere que uno tenga más éxito, y descubrí en la vida que en realidad depende de uno en qué momento me defino a mí mismo exitoso, porque si no el éxito siempre quiere más y más y más. ¿Ya? Entonces,
en algún momento también detuve un poco esta carrera de buscar más metas y declararme feliz con lo que hasta ahora tengo. Entonces, esta declaración personal que yo les comparto son dos cosas. Me costó mucho decidir si pongo esta diapositiva o no, porque el título decía vivencia del borderline, entonces lo cómodo habría sido solamente referirme a lo que les pasa a ellos, pero en una terapia existencial, todos estos aspectos personales de uno como terapeuta participan del encuentro. Ahora, nos vamos a referir al polo opuesto. Nos hemos referido al polo de la cercanía, ahora vamos a referirnos al polo de la distancia. Y uno podría pensar que los borderline les cuesta estar solos, y realmente les cuesta, pero lo que más les cuesta es soportar el abandono cuando un ser amado los deja, porque introyectan la identidad del otro. Entonces, mientras están enamorados y el otro está enamorado de ellos, cuando toman decisiones le preguntan al otro a ver qué vamos a hacer. Y cuando el otro se va, lo viven no como un duelo de término de pareja, sino que lo viven como un desgarro de su propio yo. Es como un duelo, pero uno tiene la intuición de que es un desgarro del trozo de su yo y que se va y sufre muchísimo. Y a su vez queda entonces relegado a decidir desde sí mismo, y recordemos que le ha costado encontrarse a sí mismo. Entonces, desde el punto de vista de la lejanía, busqué una pregunta para el terapeuta que represente ahora el polo lejano. Y aquí tenemos preguntas para la reflexión personal del terapeuta desde el polo de la lejanía. ¿Ha sido alguna vez el diagnóstico de borderline empleado para diagnosticar pacientes que le caen mal al terapeuta? Y aquí hay una actitud que esta pregunta trata de explorar en el terapeuta, que dice, si pertenece al eje 1, entonces le podemos dar medicamentos, si es neurótico, entonces le podemos hacer psicoterapia, y si es borderline, entonces grave, entonces está fuera del alcance terapéutico. Ahora, esta actitud produciría dos daños grandes. Uno, para el paciente borderline es terrible porque se le confirma, lo voy a decir como discapacitado, se le confirma que es distinto y deforme, ¿ya? Porque no lo incluyen en el tratamiento, pero por otro lado hay otro efecto colateral, que en este caso el criterio de inclusión para borderline es caerle mal al terapeuta, y entonces el criterio diagnóstico de borderline queda constituido por una diversidad de pacientes, no necesariamente pacientes borderline propiamente tal. Finalmente, otro criterio del DSM es una sensación de vacío que frecuentemente se presenta con una sensación de vacío en el estómago y que es distinta al vacío del narcisista. El narcisista también siente un vacío, pero más bien un aburrimiento. En cambio, en el caso del borderline, es un vacío de relación y un vacío de conocerse a sí mismo. Entonces, comenzamos nuestra terapia con el paciente borderline, y estas son preguntas que típicamente le cuestan a estos pacientes. ¿Qué busco yo en la vida? ¿Qué doy yo al otro? ¿Cómo fue para el otro lo que yo le di? ¿Puedo ser plenamente yo en esta relación? ¿Puedo mostrarme personalmente? Todas estas preguntas le cuestan a estos pacientes. Entonces, ya que pusimos preguntas para el terapeuta, aquí vienen unas preguntas referidas a la relación, pero para los pacientes, ¿ya? Y que es bueno que el terapeuta también se las haga, pero en este caso están referidas al paciente. ¿Cómo es mi relación
yo con mi profundidad, cómo es mi relación emocional con mi cuerpo, con mi manera de ser, me encuentro confortable y cálido conmigo mismo y con los demás, cómo es mi relación con mis seres queridos y con otros en general. Entonces, aquí en este grupo de preguntas, nosotros podemos observar lo que se llama la doble apertura dialógica, una apertura hacia mi profundidad, que es mi relación conmigo mismo, y a su vez una apertura hacia el mundo, mi relación con mis seres queridos y con otros en general. Entonces, diferentes escuelas psicoterapéuticas procuran mejorar la relación que tengo yo conmigo mismo, en general las psicoterapias intrapsíquicas, y otro grupo de enfoques trabajan a nivel de interacción o de relación con el mundo. Y esta doble apertura dialógica se beneficia una a la otra simultáneamente. En el análisis existencial existe abordaje de ambas perspectivas. Acerca de la relación terapéutica. El paciente borderline necesita que la relación terapéutica sea una relación humana. Puede ser que la relación terapéutica sea la primera relación verdaderamente personal que tenga el paciente en su vida. Esto es muy importante. Y esta relación terapéutica debe contemplar lo siguiente a partir de las diapositivas que hemos mostrado. Demasiada cercanía del terapeuta puede avasallar al paciente, demasiada lejanía del terapeuta puede hacerlo sentirse abandonado por él. Entonces no hay una receta de una lejanía o cercanía ideal para pacientes limítrofes. Lo que le hace bien al paciente borderline es la autenticidad del terapeuta. Y aquí es muy importante incluir en la relación terapéutica la necesidad de supervisión y o psicoterapia para el terapeuta. Entonces aquí tenemos nuevamente la figura de la AEP, pero referida a la experiencia de la supervisión. En este caso hay un territorio en donde el terapeuta se comprende a sí mismo y comprende al paciente, y hay un territorio no comprendido, o lo podemos referir al paciente y decir un territorio donde el paciente se comprende a sí mismo, comprende al terapeuta, y un territorio no comprendido, pero para llegar a la tríada, que sería la conciencia moral, es necesaria la supervisión, la participación de la sociedad en este encuentro terapéutico. Ahora, normalmente esto que puse en esta diapositiva se pone al principio cuando uno describe un paciente limítrofe, la idealización y la devaluación, pero yo la puse más bien al final para poder comprender este ciclo de idealización y de evaluación a la luz de las diapositivas anteriores. Entonces, la intencionalidad relacional del ciclo de idealización de evaluación tiene por propósito que la relación dure más allá de esta alternancia de valoración. El paciente quisiera que la relación terapéutica dure más allá de estos ciclos. Ahora, sucede que la devaluación ocurre en cualquier momento en que el terapeuta o el otro en general muestre algún pequeño rasgo de deshumanización, y entonces al paciente borderline se le produce una desilusión enorme y pasa al polo de la devaluación. Y entonces, en estos ciclos, la rabia es muy intensa y con un componente constitucional significativo. Realmente parecen episodios de manía irritable, y se podría pensar que tal vez hay algún grado de parentesco con la manía irritable desde un punto de vista biológico, ¿ya? Entonces, aquí hay un concepto muy importante. Las experiencias terapéuticas que buscan
intensa en la catarsis, menos contenido se siente hasta dañarse a sí mismo o demás. Es preferible contestarle en un marco comprensivamente, enmarcando comprensivamente la rabia que siente en un contexto, vincular la rabia que siente con el contexto. La devaluación aparece ante la más mínima decepción o frustración y las frecuentes fluctuaciones anímicas son cíclicas, de corta duración y generalmente relacionadas con el comportamiento del otro. La corta duración y la relación con el comportamiento del otro está puesto aquí para diferenciar entre trastornos del ánimo. Entonces, a la luz de lo que hemos visto, el paciente borderline quiere que el terapeuta se quede con él por mucho tiempo, anhela eso y es justamente porque su carencia consiste en esto. Y en este caso podemos ver un gráfico que ilustra el progreso terapéutico y al principio es bastante aplanada la curva, entonces si uno mide en tiempos más cortos es como para perderle la fe al tratamiento, pero la metáfora que uno puede usar es que es como plantar un arbolito, entonces en este rato que no se ve mucho progreso, el arbolito está creciendo hacia abajo, haciendo crecer las raíces, a pesar de que arriba todavía no crece. Ahora pasa que cuando el arbolito se pegue el estirón hacia arriba, es necesario ya tener una raíz fuerte porque si no el árbol se caería. ¿Ya? Entonces que al principio no se ve mucho progreso, y no importa, porque uno como terapeuta debe saber que está trabajando en la raíz, en el enraizamiento de la relación. Y de repente, unos años después, empiezan a mejorar notablemente los pacientes debido a muchos factores. Y ahora vamos al tratamiento de la perturbación de la personalidad. Aquí estamos de que el paciente no se conoce a sí mismo, ¿ya? Entonces, hasta donde hemos visto hasta ahora, eso era un comentario acerca de segunda motivación, el mundo de las relaciones, y ahora vamos a la capacidad de conocerse a sí mismo. Entonces, el paciente borderline no sabe quién es él. Presenta un bosquejo del ser construido con dificultad. Es percibido como fugaz y constitucionalmente en peligro de extinción. El paciente borderline siempre está sintiendo la amenaza de no saber quién es. Y podemos percibir que hace un esfuerzo en construir este bosquejo. Las emociones visibles en el otro podrían ser las propias y los pensamientos del otro podrían entrar en la cabeza propia. Esto sobre todo cuando hay una relación afectiva cercana sucediendo, el paciente limítrofe tiene mucha tendencia a introyectar la identidad del otro. Y la distorsión de la imagen corporal es la señal de una percepción del self que no está contenida por fronteras claras. Entonces, una necesidad terapéutica del borderline es la necesidad de delimitarse y de ser delimitado. La delimitación entre el terapeuta y el paciente no es un límite neto que marca el territorio del terapeuta y del paciente. Se parece más a un partido de fútbol amistoso en el que la pelota representa el foco de la atención en la frontera para lo siguiente. Esto es muy importante. Algunas expresiones de terapia gestáltica se enfocan en el presente, y lo voy a decir así, se enfocan en el presente de una manera irresponsable. ¿Para qué tomar responsabilidad si lo malo todavía no sucede? Y entonces aquí hay una pequeña frasecita que dice que el foco de atención
está puesto en el presente, la pelota de fútbol, pero para lo siguiente, el pequeño paso que tengo que dar en el futuro para ser feliz. Ahora, si yo hago una carta grande de un conjunto de pasos que debo dar en el futuro para ser feliz, la carta arruina la espontaneidad, arruina la chispeza y la frescura de la relación con la novedad en el mundo. Entonces, más vale hacer una propuesta de felicidad en el futuro como para fijar un norte, pero dar pequeños pasos en vías de consecución de esa felicidad. Si son pequeños pasos, es muy probable que resulten, porque son pequeños pasos, y si no resulta, no es una gran tragedia porque son pequeños pasos. ¿No? Entonces, dar pequeños pasos es una de las formas de aumentar la autoestima. Yo puedo hacer esto porque estos pasos me resultaron. Ahora, si uno quiere llegar a la felicidad en forma inmediatista, eso equivaldría a dar un gran paso. Es como sacarse la lotería. Eventualmente podría resultar, pero como es un paso muy grande, las probabilidades de fracaso son muy altas. Entonces, eso es lo que ilustra esto en el encuentro terapéutico con el paciente, de que trabajamos en una relación íntima y cercana, con el foco puesto en el presente, pero mirando hacia el pequeño paso que daremos hacia el futuro, y por qué no, hablar acerca del futuro. Hablar acerca del futuro es distinto que hacer una carta grande. En la carta grande estoy sometiendo el destino al control, pero yo puedo tener un anhelo, un deseo puesto en el futuro y puedo conservar la espontaneidad del diálogo con el mundo. Ahora, desde el punto de vista identitario, de tercera motivación fundamental, preguntas para el paciente borderline. ¿Es legítimo ser así como yo soy? ¿Cuán bien puedo poner límites, hacer lo propio o defender lo mío? En mi vida, ¿qué porcentaje de lo que hago es propiamente mío? Esta es una pregunta muy importante para todos. Si ustedes hacen un 70% medido en tiempo, que es verdaderamente de ustedes, y un 30% que no aprueban, eso está bien. Pero si lo que no aprueban es mucho más que el 30% de la vida de ustedes, eso es de presógeno. Entonces, esta pregunta es bastante importante. Tengo lugares físicos en mi vida donde puedo sentirme tranquilo y bien. Muy importante. En pacientes borderline, si no tienen un lugar así, por notarlo terapéuticamente y buscar un lugar que pueda tener estas características. Si no hay dónde ir, entonces una plaza podría ser un lugar o un lugar de algún amigo cercano que les haga bien. Lugares donde me sienta seguro sin esforzarme, entonces ahí buscamos que haya lugares externos que sean seguros, que sean flexibles y así empezar a desarrollar seguridad interna. Hay lugares en donde siento acogimiento aunque no haya nadie ahí. Una pregunta muy importante. Tengo un lugar donde puedo desplomarme o dejarme caer, y esto tiene que ver con lo que veíamos al principio, de poder exhalar después de haberme angustiado y haber inspirado. La última pregunta que puse justamente tiene que ver con desarrollar lugares donde me puedo desplomar, me puedo entregar. Y vamos lentamente a lo largo de los años trabajando estas preguntas. En esto de
delimitar y ser delimitado, hay una definición de empatía un poco más superficial, que significa ponerme en el lugar del otro con todo mi ser, pero eventualmente pasando a llevar mis propios límites, ¿ya? Pero una empatía profunda, o en lenguaje existencial una relación dialógica plena, sí significa sentir como tú sientes, pero sin dejarme de lado a mí mismo. Yo me vuelvo hacia el paciente limítrofe, pero siempre registro mis propios límites. Y mis propios límites genuinos, no necesariamente lo que dice el libro, sino que registrar en mí el sentimiento de que esto ya va más allá de lo que yo haría. No te dejo de lado a ti, pero no me dejo de lado a mí. Es algo así como no necesariamente caerle bien al paciente para que vuelva la próxima semana. Debo registrar mi límite y luego después la pregunta cómo pongo ese límite en la psicoterapia debe ser en forma cariñosa, considerada, pero firme. Y a medida que ocurre esta relación dialógica plena, estamos convirtiendo un número en un ser humano. La sociedad tiende a convertir a un ser humano en un número, y mediante esta empatía profunda vamos ayudando a convertir un número en un ser humano. Entonces, ahora para terminar, ¿cuánto tiempo me queda? 5 minutos ya. Para terminar, 2 maneras de encontrarse a sí mismo, ¿ya? Una manera es referirse a una situación en la actualidad. Entonces aquí vemos una decisión, y la decisión tiene como base valores personales, y los valores personales tienen como base las vivencias. Entonces reconocer bien las vivencias es fundamental para tomar buenas decisiones en la vida. Esto quiere decir tomarme a mí mismo en cuenta, tomarme a mí mismo en serio. Entonces, frecuentemente la gente limítrofe toma decisiones en función de lo que la sociedad dice que debería hacerse en una determinada situación y no está participando desde su vivencia personal. Entonces, lo que ocurre es que en el paciente limítrofe el reconocimiento de las vivencias personales está interferido, no sabe reconocer sus vivencias. Y entonces podemos, por ejemplo, ocupar la metáfora de una biblioteca con estantes y colocar cada sentimiento, cada emoción en el estante correcto para reconocerla y tomar en cuenta estos sentimientos para construir decisiones. En la vida del paciente limítrofe frecuentemente ocurre que nunca sus vivencias habían sido importantes para un otro. Y sucede que aquí, en esta forma de abordarlo, estamos transmitiendo que sus vivencias personales son importantes para construir buenas decisiones en la vida. En la mañana hablaban de la importancia de cuidar a los niños como factor predisponente, como factor protector para que no se desarrollen trastornos de personalidad. Y ustedes ven que en los programas ministeriales actualmente se enfatiza el rendimiento verbal y matemático en vistas a la PCU, y no hay este tipo de diálogo en ningún momento. Lo más extremo de la carencia de esta manera de enfocar la educación son las ferias de orientación vocacional, donde el joven decide su profesión en función del sueldo que un profesional actual gana. Entonces no hay ninguna pregunta acerca de si le gustaría ejercer esa profesión, y además
se va a demorar unos 5 años en formarse, supongamos, y el sueldo de esos profesionales en estos 5 años podría cambiar. Entonces, lo único que me motivó a entrar a esta carrera era no estar. Me estoy poniendo en un caso muy extremo, pero es tremendamente práctico. Cuando nosotros en mi generación tomábamos decisiones vocacionales, claro, era importante que uno gane dinero, pero principalmente optábamos por lo que a uno le gustaría hacer y confiábamos en que la vida nos iba a dar un sueldo por esta vocación. Mucho o poco, no importa, pero conversaban con nosotros los profes del colegio acerca de qué nos gustaría hacer en la vida y eso está cada vez más ausente. Entonces, yo he visto algunas veces pacientes que se ponen a llorar muy intensamente porque sucede que a mí me importan sus emociones y eso a veces es algo que les sucede por primera vez en la vida. Yo lo encuentro terrible. Esto es para comentar la impulsividad, pero es un gran tema en el trabajo con la impulsividad, así que me la voy a saltar. Y la otra forma de encontrarse a sí mismo es a través de la biografía, que es contemplar mi vida entera. La biografía es subjetiva, los hechos concretos se unen a vivencias personales. En el trabajo biográfico nosotros trabajamos mucho con qué te sucedió en tu vida y si la vivencia que unes a ese conjunto de hechos es concordante. Y ahí el terapeuta puede ayudar mucho al paciente buscando que las emociones y los hechos coincidan. ¿Ya? Ahora, solo yo puedo compartir mi biografía. Yo soy el único que sabe lo que vivencié. ¿Ya? Entonces, como es con vivencia, el paciente es el que sabe qué fue lo que vivenció. Y así voy descubriendo quién soy a través de este relato. ¿Ya? Entonces tenemos un método, y con esto termino, un método biográfico, ¿ya? En el que contemplo mi biografía y las preguntas pertinentes son ¿qué experiencias te han tocado afectivamente a lo largo de tu vida? Aquí eventualmente podríamos entrar en trabajo de reparación de maltrato o diferentes hechos y situaciones que pueden emerger en el trabajo biográfico. ¿Qué opciones has elegido en las situaciones que te ha tocado vivir? ¿Qué te ha movido? ¿Por qué has elegido esas decisiones? ¿Qué has hecho de eso y por qué? ¿Y cómo lo usas hoy? Entonces aquí, si ustedes se fijan, con este conjunto de preguntas biográficas están construyendo la aprobación interna, esto que yo les decía al principio. Pero este conjunto de preguntas son más bien para trabajarlas al final, idealmente. Y yo hago mucho un trabajo que se construye en conjunto con el paciente y el terapeuta, que consiste en contar la vida de uno como si fuera una leyenda. Por ejemplo, imaginarse que un antropólogo de unos 2000 años más en el futuro encuentra algunos restos de uno y esta sociedad de 2000 años más empieza a forjar un posible relato biográfico de uno. Entonces, ese relato significa cómo hice frente yo a mi vida, con mis circunstancias, con mis elementos personales y cómo fue que me las arreglé para existir. Entonces, para terminar, esta era una pacientita que tenía alrededor de unos 55 años y que
había estudiado una prestigiosa carrera, pero no la que querían sus padres, y entonces se sentía fracasada, pero había vivido muchos años en el exilio. ¿Ya? Entonces yo un día le pregunté, porque ella lloraba muy amargamente porque no había alcanzado aquella carrera que se suponía que ella tenía que estudiar. Y yo le pregunté, mira, supongamos que te tiran en un país extranjero en paracaídas, a un país extranjero, no sabes el idioma, no sabes nada, y aterrizas en algún lugar de ese país en la ciudad, y son aproximadamente las 10 de la mañana. ¿Qué conjunto de trámites tienes que hacer para lograr sobrevivir antes de que llegue la noche? Y ella me lo relató con una fluidez impresionante. Tengo que ir al ministerio de tal cosa, a la oficina tanto, a dejar constancia de esto y de esto otro, y este conjunto de trámites los tengo que tener hechos en la mañana para acceder en la tarde a este otro conjunto de trámites, y entonces con esto voy a poder ir a un albergue para que me alojen en la noche y después al día siguiente me preocupo de comer, y entonces con esto y eso puedo ir a la oficina tanto donde voy a postular a un trabajo, se lo sabía de memoria. Entonces, en conjunto decidimos que ella era experta en vivir en el exilio, y unas sesiones después le dimos un diploma académico en presencia de su familia, donde se dio oficialmente a conocer que ella era una profesional muy competente en qué hacer en una situación de exilio. Vale decir, ¿qué pasaría si uno tuviese una profesión que solamente uno puede hacer bien? ¿Qué es aquello que yo sé hacer muy bien y que nadie más sabe hacer como yo? ¿Ya? Se podría decir así, si me muero, ¿por qué razón me van a echar de menos? Entonces eso que es muy peculiar e irrepetible a mí, eso uno podría hacerse un diploma de eso. ¿Qué les parece? Entonces, de esta manera, uno tiene las tres motivaciones en los tres ejes, y desde el sentido, desde la persona, uno se alza sobre su situación existencial. Esto sería entonces el final de mi presentación. Muchas gracias.